Listo. Cuando hablamos de la comprensión de lectura, básicamente, creo que el mismo título lo dice, ¿no? Tenemos que comprender. Y para comprender, tenemos que hacer algo que no estás acostumbrado a hacer, que es leer, ¿verdad? Entonces, tenemos que leer para saber de qué trata el texto y poder determinar a qué tipo de texto, básicamente a qué tipo de texto se va a referir. Ahora, no solamente hablemos de la tipología textual, que como tú sabes es narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo. No, no solamente está la tipología textual, también tenemos la clasificación del texto según la jerarquía de ideas. Entonces, en base a ello podemos nosotros evaluar o analizar un texto. ¿Ya? Veamos. Un texto. ¿Qué es un texto? ¿Cómo inicia? ¿Cómo surge? ¿Cómo se crea el texto? Bueno, cuando Nebrija publica la gramática, ¿ya? ¿En qué año lo publicó? ¿Quién responde? ¿En qué año publicó Nebrija la gramática? Voy a contar hasta 5. Nadie me responde, les pongo 0 a todos. 1492. Ah, ya. Va por la campana. Listo. Muy bien. Cuando Nebrija publica la gramática, ya, básicamente lo que él publica es la parte de la estructura, lo que nosotros ahora conocemos como signos, ¿no? Que es el abecedario. De ese abecedario, la unión de las consonantes con las vocales, se forma lo que es una sílaba. De la unión de sílabas se forman las palabras. De la unión de palabras se forman las oraciones. Y del conjunto de oraciones es donde nace el texto, ¿ya? ¿Y cuál es la función principal del texto? Es determinar un asunto o transmitir un mensaje. Esa es la prioridad, esa es la finalidad del texto. Entonces, tenemos el siguiente esquema. Tenemos el mensaje, ¿ya? Que va a ser escrito por un emisor. Este emisor lo que va a querer transmitir este mensaje a través del texto. A este emisor lo vamos a conocer como autor. Este texto puede ser escrito, puede ser a través de códigos y tiene mucho que ver el contexto en el que va a escribir. Porque imagínate, si el emisor escribe de que está en la parte andina y dice, las llamas por aquí salen muy temprano a comer el pasto. Y de pronto el otro emisor escribe, las llamas terminaron por destruir mi casa, todo quedó en ceniza. Entonces, según el contexto del emisor, la intención que tiene el emisor, yo puedo entender de que en el primer texto están hablando de un animal y en el segundo contexto, según el contexto que me está refiriendo, está hablando de las llamas de fuego, ¿no? Entonces, el contexto es sumamente importante en el texto para determinar cada palabra de un texto tiene un significado, sí, pero ese significado puede variar según el contexto que nos presente. Ahora, ¿a quién has enviado este texto? A un receptor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Este es reconocido como el lector del texto. ¿Ya? Ahora, aquí está lo que te mencioné. Tenemos tipos de texto, pero no hablemos de la tipología textual, sino vamos a hablar de los tipos de texto según la jerarquía de ideas.
Tenemos el texto analizante. Texto analizante, texto sintetizante, sintetizante analizante, sintetizante analizante encuadrado y texto paralelo. ¿Cuál es la diferencia una de la otra? Muy sencillo. El texto analizante va a presentar la idea principal al inicio del texto y luego, es decir, el resto del texto va a estar o se va a mencionar solo ejemplos de lo que se está hablando al inicio. Si yo veo o yo leo, perdón, un texto y veo que la idea principal es al inicio y que luego solo me menciona ejemplos, ejemplos y ejemplos, entonces estoy frente a un texto analizante, ¿ya? A diferencia del analizante tenemos el sintetizante. En este caso, la idea principal también se va a encontrar al inicio del texto, ¿ya? Pero no solamente al inicio, sino que también se va a desarrollar a lo largo de la lectura. Y va a finalizar nuevamente reiterando la idea principal. Fíjate, en la anterior, en la analizante, tenemos idea principal y ejemplos. En la sintetizante tenemos idea principal, desarrollo a lo largo de la lectura y al final, antes de cerrar el texto, se vuelve a repetir la idea principal. Con otras palabras, pero se repite lo mismo, ¿ya? Ese es un texto sintetizante. Ahora, ¿cómo es un texto sintetizante analizante? Es decir, la combinación de las dos anteriores. Bueno, en este caso, lo primero que se va a señalar son las ideas secundarias. Y luego, en forma de resumen, en una idea principal, ¿ya? Es decir, en la idea sintetizante analizante, primero vamos a encontrar todas las ideas secundarias, puede decirse todas las características del texto, y luego al finalizar el texto en forma de resumen te dan la idea principal. La idea principal a veces se presenta en una sola, en un solo párrafo, perdón, en un solo verso, en una sola línea, en una sola palabra, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿de qué trata un texto sintetizante, analizante, encuadrado? Estos textos presentan la idea principal al inicio, ¿ya? Y reitera la idea principal planteando una conclusión. Es decir, voy a diferenciar del anterior porque en el encuadrado me van a dar una conclusión de todo lo que se está hablando en la parte inicial del texto, ¿ya? Es decir, cada texto tiene su diferencia para que no te puedas equivocar. En cuanto al texto paralelo, es un texto de construcción. ¿Qué quiere decir de construcción? Que es un texto sobre un tema o el contexto en el que se va a desarrollar, contexto de aprendizaje que despierta en cada persona y las, ¿cómo? Ya. Y las actividades realizadas o la experiencia del aprendizaje vivida. Es decir, en el texto paralelo vamos a ver textos de los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia, lo vivido, lo que puede haber vivido una persona, tuyo. Es decir, el texto paralelo podríamos relacionarlo con el texto narrativo, ¿ya? Con la diferencia de que no va a haber un texto ficticio, sino va a haber un texto real, ¿ya? De lo vivido. Ahora, en cuanto a la tipología textual, que es lo que estábamos mencionando, que es otro, tenemos el tipo de texto narrativo. ¿Cuál es la característica? Que relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en el tiempo o lugar determinado. Te dije que este texto se parece al texto paralelo, pero solo se parece, no es igual, porque en el narrativo
se relatan hechos reales o imaginarios. En cambio, en el paralelo tienen que ser aprendizajes vividos, ¿ya? Por ejemplo, un reportaje. Otro tipo de texto tenemos el texto descriptivo. ¿Qué es lo que hace? Describe detalladamente los objetos, los lugares y las personas, las características, las cualidades de una persona. Un catálogo puede ser un ejemplo de texto descriptivo, ya que ahí te detalla las características de un producto, ¿ya? En el texto expositivo desarrolla y explica un tema con el propósito de informar. Ahora, el texto expositivo también se relaciona con el texto informativo, porque las dos tienen el mismo propósito, que es informar. En este caso le hemos puesto de ejemplo la noticia. En el texto argumentativo la vas a reconocer porque va a defender o va a refutar una idea o una opinión, ¿ya? Va a defender, pero no la va a defender de forma inapropiada, sino que la va a defender justamente porque dice ahí un nombre argumentativo. Lo va a defender con argumentos. ¿Qué son argumentos? Son pruebas, pueden ser pruebas fotográficas, pruebas escritas, pruebas orales, pruebas materiales, ¿ya? Cualquier prueba que pueda ayudar a defender una opinión o una idea. Por ejemplo, el ensayo. El texto instructivo, que es el más fácil, es la entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Puede ser un reglamento, también puede ser cuando tienes un juguete nuevo, te trae un texto instructivo de cómo armar ese juguete nuevo, o cuando te traen una bicicleta desarmada, te dan un texto instructivo de qué va primero, qué va segundo, es decir, el paso a paso de cómo vas a poder armar este objeto. Ese es un texto instructivo. Otro ejemplo pueden ser las recetas también, ¿ya? Ahora, en la práctica que tienes, ¿ya? Hay algunos términos como tipo de texto. Cuando hablamos de tipo de texto, puede referirse a la tipología textual, es decir, si es narrativo, si es informativo, argumentativo, expositivo, o puede referirse al texto según su jerarquía, si es analizante, sintetizante, si es paralelo, etcétera, ¿ya? Entonces, lo recomendable para el día de tu examen es que no solamente coloques la tipología textual, sino también según la jerarquía textual, ¿ya? En cuanto al tema general, está relacionado básicamente con el texto. Si yo leo, ¿de qué trata de manera general el texto? La idea central está relacionada con las ideas principales que responden a la pregunta ¿de qué trata el texto? Esa respuesta es la idea principal. A esa idea principal yo le voy a preguntar, ¿y qué se dice de esta idea principal? Esas respuestas son las propiedades de la idea central y estas vienen a ser las ideas secundarias. En cuanto a las especificaciones, pueden en el texto presentarse de dos formas, objetivo o subjetivo. Va a ser un texto objetivo cuando no intervienen opiniones ni sentimientos. Por ejemplo, un texto informativo, ¿ya? Pero también tenemos un texto subjetivo. En el texto subjetivo muestran ideas y sentimientos. Ejemplo, una novela, un cuento, ¿no? Donde se encuentran ideas y sentimientos. En cuanto a las conclusiones, ¿qué son conclusiones? Las conclusiones se presentan en forma de resumen, básicamente de lo que trata, no de lo que trata, de lo que trata el texto en sí. ¿Ya, chicos? Ahora, hay otra cosita. En algunas preguntas, no sé si, bueno, hasta ayer que analicé tu texto,
no había nada nuevo más de lo que te estoy hablando. Pero es bueno siempre aprender algo nuevo, ¿ya? Cuando te pregunten cuál es la idea medular de un texto, la idea medular está referido a algo incuestionable, es decir, una idea medular es lo que se menciona en el texto y lo que tú no puedes negar, ni puedes cuestionar, ni preguntarte, porque en el texto lo menciona y lo argumenta y lo especifica, de tal manera que tú no puedes dudar de esa parte del texto. A ese tipo de texto se le llama idea medular, ¿ya? Entonces, si en tu examen viene un texto y te pregunta, ¿cuál es la idea medular? Tú tendrás que responder o tendrás que relacionarlo con aquella que no puedes cuestionar. O te preguntaré, ¿cuál es la especificación objetiva del texto? Y ya sabes que es objetivo. ¿Por qué? Porque no intervienen opiniones ni sentimientos. ¿Ya? Entonces hay que estar relacionándonos constantemente con esos términos. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la práctica. Ya. Ya, listo. Tenemos el texto 1. Dice, conmigo hacemos el texto 1 porque es el único en el que te piden tipo de texto, tema general, idea central, idea secundaria, especificaciones y conclusiones. El resto de textos solamente te piden ideas y conclusión y alternativas, nada más. Eso es lo único que te piden en el resto de texto, ¿ya? Como el primero es un poquito complejo, te voy a ayudar porque así como estas yo voy a colocar en el examen, ¿ya? Para que sepas cómo se tiene que resolver. Entonces, dice, en las cuevas de Naal Emar, situada en una árida región del suroeste del Mar Muerto, moradores del Neolito almacenaron máscaras de piedra, joyas, caracoles marinos y cráneos cuadriculados con gruesos trazos negros. Los arqueólogos que descubrieron y excavaron la pequeña cueva en 1983, supusieron que el material quebradizo de los trazos en los cráneos era asfalto, debido a su color y a la proximidad entre el sitio arqueológico y los mayores depósitos de asfalto de Israel. Pero el geoquímico Arie Nisbaum del Instituto Weizmann analizó el material y descubrió que no era asfalto, sino colágeno, una proteína fibrosa presente en la piel. Los cartílagos y los huesos de los animales, que es el principal ingrediente de ciertos tipos de pegamento, pruebas con carbono 14 indican que esta comunidad neolítica, que ni siquiera practicaba la alfarería, usaba ese pegamento miles de años antes que los egipcios. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de texto es? Primero vayamos a la tipología textual. Según la tipología, ¿qué texto es? Representativa. ¿Cómo? Representativa. Pero según la tipología textual solamente hay narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Narrativo, ¿seguro? Si deseas, vuelve a leerlo, ¿ah? Si deseas, vuelve a leerlo para que puedas comprender.
según la tipología textual. ¿Qué tipo de texto es? Descriptivo. ¿Seguro? Sí. Quítalo. Sebastián, ¿qué tipo de texto es? Está informando, ¿no? Claro, lo que nos está haciendo es, nos está informando de lo que han hallado en esa parte de la región, ¿no es cierto? Y si nos está informando, ¿qué tipo de texto es? Dijimos que hay una que se relaciona con el texto informativo. Dispositivo, Miss. Es un texto expositivo. El texto expositivo, y te voy a volver a leer, el texto expositivo explica el tema e informa acerca de lo que se habla. Entonces, sí, pues es un texto informativo. Puedes colocarlo informativo o puedes colocarlo expositivo. En ambos casos funciona, ¿ya? Entonces, según la tipología textual pones informativo o expositivo, depende de ti. Vamos a trabajar con los dos términos. Ahora, pones un slash, una línea ahí y coloca. Según, ahora ya hablamos de la tipología textual. Ahora, según la jerarquía de ideas en el texto, ¿qué tipo de texto es? Sintetizante, analizante, sintetizante, analizante, sintetizante, analizante encuadrado o paralelo. ¿Qué tipo de texto es? Sintetizante. Solo sintetizante porque se presenta, a ver, el sintetizante se caracteriza porque tiene la idea principal al inicio y luego solo da ejemplos. Es así, porque mira, al inicio sí, nos da la idea principal y sigue hablando el tema, pero al final también menciona de que esto ha sido comprobado gracias al carbono 14, que indica que esa comunidad neolítica que ni siquiera practicaba la alfarería usaba ese pegamento. Entonces está volviendo a darnos otra idea principal. Y cuando nos da varias ideas al inicio y al final termina con una idea principal, ¿qué tipo de texto era? Mira, dice, habla sobre lo que descubrieron en la región del suroeste del Mar Muerto. Eso puede ser una idea secundaria. Habla sobre los moradores que almacenaban piedras y joyas. También puede ser una idea secundaria, no básicamente es una idea, no es una idea principal. Habla sobre el descubrimiento de los arqueólogos, habla sobre ya casi por la mitad sobre el Instituto Weizmann, que está analizando el material que han descubierto y que no era un asfalto, sino colágeno, y esto lo resumen al final mencionando de que efectivamente no era asfalto, sino era un pegamento, un colágeno, y que esto se hizo gracias a la prueba con el carbono 14. Entonces, ahí vendría a estar la idea principal. Entonces, si tengo varias ideas secundarias y al final tengo la idea principal, ¿qué tipo de texto es? Según la jerarquía. Ya te ayudo, ¿ya? Es un texto sintetizante analizante.
Ya después, supongo yo que es porque no tienes el material, no tienes la diapositiva. Te voy a enviar la diapositiva después. Ya, entonces, donde dice tipo de texto, es un texto por tipología textual, informativo o expositivo, slash, por por la jerarquía. Por la jerarquía es sintetizante, analizante. Ahora, cuando hablamos del tema general, básicamente, ¿de qué se está hablando el texto? ¿Por qué es que se hacen pruebas? ¿Por qué es que va un estudioso, un geoquímico? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué han estado almacenando? Ahí dice... Del descubrimiento del colágeno. ¿Por qué llegaron al tema del colágeno? ¿Qué encontraron primero, antes del colágeno? Encontraron en una región del sureste del Mar Muerto. ¿Qué encontraron? Cuevas. ¿Qué encontraron en su defecto? ¿Qué almacenaron? ¿Qué empezaron a guardar? Huesos, trazas negras. Almacenaron. ¿Cuál es el tema general? El almacenamiento de cráneos en la árida región del suroeste del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque ese sería el tema general. Porque si no hubiese habido este almacenamiento de cráneos, no hubiesen ido a hacer estudios, no hubiese ido el geoquímico, no hubiesen descubierto el colágeno, menos hubiesen hecho prueba con carbono 14. Entonces, ¿cuál es el tema general? El almacenamiento de cráneos en la árida región del suroeste del Mar Muerto. ¿Sabes a qué te recuerda el Mar Muerto? Está relacionado a Josué, ¿no? Probablemente hayan sido los restos de aquellos primeros hombres que trataron de cruzar o trataron de llegar a la tierra prometida. Muy bien. La idea central. Ya, una vez que ya encontraron los cráneos y en la árida región del suroeste del Mar Muerto, ¿qué ocurrió después? ¿Qué hicieron con eso? Hicieron la prueba de carbono 14. Muy bien. Bueno, no va la prueba del carbono 14, pero sí va el análisis del material. Es decir, empezaron a analizar el material y descubrieron algo que dijo Jussier. ¿Qué descubrieron, Jussier? Colágeno. Bien. Es decir, ya vimos lo que están guardando, ahora vamos a analizar y al analizar este material han descubierto el colágeno. Pero para saber si es colágeno o saber si es asfalto, porque estaban muy próximos ambos, ¿qué es un asfalto? No te vayas a referir a la pista, no se refiere a ese asfalto. El asfalto es algo parecido al betún, ¿ya? Es algo similar a ello. Entonces, estos cráneos o esto que estaban juntando estaba muy cerca de este tipo de asfalto. Entonces, no sabían si era colágeno o era parte del asfalto. Entonces, es allí donde viene la idea secundaria. ¿Qué es lo que hacen para saber si es colágeno o no? ¿El carbono? La prueba con carbono 14. Y después, ya bueno, esa es una idea secundaria, la prueba con carbono 14. Otra idea secundaria. ¿Qué otra idea podemos sacar después del carbono 14? Que esta cultura más antigua que los egipcios. Ya, muy bien.
que usaron pegamento miles de años antes que los egipcios, ¿ya? ¿Sí? ¿O es una cultura mucho más antigua a las egipcias? ¿Sí? También es una idea secundaria, muy bien. Listo. Ahora, nos piden especificaciones. Como te mencioné, tenemos dos, objetiva y subjetiva. Objetiva cuando no intervienen opiniones ni sentimientos. Subjetiva cuando muestran ideas y sentimientos. Según el texto, ¿tú crees que es objetivo o subjetivo? Objetivo. Es objetivo, muy bien, porque te informa, no intervienen las opiniones, se hacen pruebas para poder comprobar, es decir, no se basan en simples opiniones y tampoco hay sentimientos de que hay pobrecitos cráneos, no hay que tocarlos, no hay. ¿Listo? Entonces, especificaciones, objetivo. En conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿Para qué hicimos la prueba de carbono 14? ¿Cuál es la conclusión? Que no era asfalto lo que estaba en los huesos, sino era colágeno. Muy bien, que lo descubierto no era asfalto, sino colágeno. Esa es la conclusión de todo el texto. ¿Listo? Ya, esa es la parte un poquito más complicada, ¿ya? Pero te puedes familiarizar poco a poco, no te preocupes. Ahora sí nos vamos a la parte de la comprensión. Me avisas cuando terminas para empezar con la parte de la comprensión, ¿ya? Gianfranco, te veo que te tocas la cabeza, pero no te veo trabajar. Listo. Muy bien. A ver, el tema central de la lectura, ¿cuál es? La letra E. La E, pruebas hechas con carbono 14 a momias egipcias. Hablamos de momias, Yair. No. ¿Cuál es? Bien, descubrimiento del colágeno en el Mar Muerto. ¿Dónde es? ¿Sabes? Espérate, hay un dato, bueno, sí. La D. Una duda que seguramente tú me puedes, o no sé si podrías quitármela. Hay uno de los mares, no sé si es el Mar Muerto o el Mar Rojo, uno de los dos, en la que tú llegas, y pones, porque es un mar súper, súper salado, pero aparte de ser salado, cuando tú pones algún objeto, por más pesado que sea, no se hunde, permanece flotando. ¿Cuál es? Sácame la duda, ¿el Mar Rojo o el mar, el mar muerto? El Mar Muerto. El Mar Muerto. ¿Seguro? Sí, porque por la salinidad no hay animales ahí, mucha sal. Ya, y cuando tú vas, porque yo he visto un documental que un señor, los pasos de Jerusalén, y para ver por dónde pasaron los que estaban en busca de la tierra prometida, y sí llegó con su equipo, llevó un objeto y se veía que era así súper pesado, una masa súper grande, y lo puso sobre el mar y no se hundió. Es más, ni siquiera, apenas tocó. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿habrá sido ahí grabado donde Jesús camina sobre el mar? Porque no se hunde absolutamente nada. Entonces, no sabía si era el Mar Muerto o el Mar Salado. Y flotan, pero no se ¿El Mar Muerto o el Mar Rojo? ¿Estás seguro que es el Mar Muerto? Ya, sí. pues ya me... Hay turismo ahí. No hay turismo. No hay turismo. Sí hay. No hay, Sebastián. He estado leyendo. Sí hay. Es más. O bueno, no está ahí, pero hay un lugar parecido que también flotan las personas. Un lugar de acceso para las personas sumamente peligrosa porque es un camino, decía el joven que hizo el documental, de casi unas 8 horas de caminata, pero tenías que forrarte bien de agua porque no hay absolutamente ningún establecimiento donde puedas tú comprar agua.
¿ya? Y aparte que estás en un lugar árido y salado. Y también, como el Mar Muerto fue extendido, menciona él, tienes que caminar y ahí han hecho señalizaciones que claro, que como pasara con el tiempo, pues se han ido borrando, pero si tú caminas por un lado que no es conveniente, te hundes. En ese lado sí te hundes, pero en el mar no. Esa explicación sí, no sé por qué, pero sí, sí mencionó eso. Ya, sigamos. El colágeno es un ingrediente que se encuentra ¿en dónde? Sí, creo. ¿En qué? Pues hijo, lee. Todas las proteínas animales. En los animales, muy bien, animales. Marca animales, marca. Listo. Listo. 3. El colágeno es una ¿qué? Proteína.